Estimados estudiantes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. En base a lo comprometido, voy a generar hoy día una introducción al test de Rorschach que vamos a trabajar en profundización más de carácter cuantitativo la clase de este miércoles 20 de agosto, por lo cual ruego que puedan revisar este video previo a ello para que así se pueda dialogar de mejor forma y comprender entendiendo lo difícil que es este instrumento. En reiteradas ocasiones le he comentado de que básicamente podríamos haber estado las 16 clases del curso solo para entender el Roche. Entonces voy a tratar de ser lo más sintético posible y ojalá se logre comprender no solamente para el trabajo final, sino eh, porque es una herramienta útil para el futuro, ¿no? Ya sea en los procesos de selección en cierta empresa en particular, pero principalmente en la intervención de una comprensión de un diagnóstico más explicativo de la personalidad. A partir de esto, quiero trabajar dos líneas el día de hoy. La primera es más de manera general y recapitulación de algunos conceptos y después ya trabajar el tema del test de Rorschach. Bueno, lo comenté en las clases anteriores, el test de Rorschach es otro de los instrumentos que nos permite recolectar información asociada al proceso, pero principalmente de personalidad y funcionamiento que tiene un consultante. Es mucho más extensa la aplicación, pero por ende también es más específico en la intervención. Se rige desde una lógica más interpretativa, basada en una mirada más hipotética deductiva, o sea, buscamos indicadores que nos permitan comprender de manera integral cuál es la temática de mayor conflicto, que puede ser por una lámina específica, o si no, cómo se va manifestando objetalmente la personalidad de este sujeto, a partir de distintas temáticas o experiencias también traumáticas que pudiesen estar como expuestas. También se plantea la lógica desde lo real, pero también de lo simbólico. Lo real por la expresión de una lámina y lo simbólico como un lenguaje en torno al inconsciente, como lo planteaba Lacan. Eh, Ahora, puntualmente el test de Rorschach, que es de la línea perceptiva, las epistemologías a la base son más la hermenéutica, la que se rige, que lo hemos conversado en clase, por una interpretación desde el sujeto y de la posición donde nosotros miramos el sujeto, por lo cual es mucho más intrasubjetiva. Y hay otros test, por ejemplo, que son de carácter más cuantitativo, y eso nos permite tener una aproximación más positivista. El Rorschach, si bien a la base está esta epistemología que les comentaba, lograr ciertas respuestas y llevar a un consenso nos permite también generar esta concepción más estereotipada. Por ejemplo, hay respuestas que se llaman populares, las cuales se espera de que un porcentaje considerable de sujetos logren dar la misma respuesta en una lámina determinada. Y el paradigma positivista, principalmente de Comte, se sustenta en leyes universales, en método deductivo, en lógica más centrada en lo real, medible, comprobable, y por ende también hay una realidad existente independiente del observador, la cual es diferencia de la interpretación más hermenéutica, que es un poco lo que Comte y Hume debían diciendo un poco desde la sociología. Entonces, bueno, este paradigma más hermenéutico nos permite partir del supuesto que lo aperceptivo dice relación con una mancha, la cual, a diferencia del test de la persona bajo la lluvia, hay un estímulo deformado, el cual el sujeto buscará entender, atribuirle un significado. Un significado que es directamente asociado a su historia. ¿Por qué? Porque nosotros en la vida diaria no vamos viendo manchas en la calle o interactuando con personas tipo mancha, a modo general. Entonces, como es un fenómeno no existente, nosotros le damos ese valor más subjetivo. También tiene ciertas posiciones un poquito más existencialistas, basadas más en la comprensión por ejemplo, de la logoterapia de Víctor Frank,
dado que destaca la subjetividad del sujeto, a pesar de que hay ciertas respuestas populares, también hay una índole más cualitativa, que es cómo el sujeto se comporta a lo largo del desarrollo de las láminas. Bueno, esto está ligado al punto que yo les mencionaba del curso que ustedes tuvieron, base de la personalidad, donde comprender la estructura de personalidad nos permite determinar rasgos de tipo perversos, neuróticos, con algunas nociones obsesivas, fóbicas o histéricas, límites y también rasgos psicóticos. Entonces, la entrevista estructural, por ejemplo, clásica de Otto Kemper, nos permite ir evaluando cada una de estas dimensiones. Más, usted recuerda esa entrevista, tiene distintos matices. Por ejemplo, cómo están o qué predominio hay de ciertos mecanismos de defensa. Segundo, cómo, por ejemplo, usted puede evaluar el sentido de realidad asociado a esto. Y tercero, cómo son nuestros vínculos objetales, o sea, cómo son nuestras relaciones con los otros. Hay vinculación afectiva, son muy dependientes, nos cuesta poner límites, pues uno va observando. También ¿no? Este tipo, hay test y eso no es tipo Rocha, sino más bien, por ejemplo, el TAT, que lo vamos a ver en otra cápsula, que nos construyen un estímulo más concreto, más realista, y nos piden hacer una historia, entonces más ideográfica, porque uno va tomando ciertos relatos de qué había pasado antes, qué estaba pasando ahora y qué pasaría posterior, y esos elementos también nos conectan con la personalidad, con la temática del conflicto, con el protagonista, cómo nosotros canalizamos ciertas emociones, dado que cada lámina tiene su propia temática. Entonces podríamos partir del supuesto de que hay una lógica relacional entre el diagnóstico y también después el tratamiento, acorde y realista y concordante a la percepción que nosotros tenemos del padecimiento del otro. Bueno, este test Rorschach, volviendo al punto, tiene varias nociones de paradigma psicoanalítico, entonces se parte de la técnica clásica de, por ejemplo, de Sigmund Freud, de la asociación libre, donde ubicamos una ambigüedad y le atribuimos una proyección. Y por otro lado, también recreamos un contenido emocional frente a la mancha o nos vinculamos con la mancha. Y eso es propio de los fenómenos especiales que lo vamos a ver en clase. Por ejemplo, puede ser que la lámina yo comience a comentar, mira qué bonita la lámina, me gustó, me recuerda a esto, pero también yo la puedo irme para el otro extremo y decir, uy, me da miedo esta lámina, por ejemplo. Creo que me va a atacar, entonces como que nos puede desestructurar un poco en torno a lo que nosotros proyectamos. Bueno, acá hay distintos tipos de nociones de test. Eh, Acá el HTP, que lo vamos a ver en la siguiente clase, o el test de la persona bajo la lluvia, lo hemos visto. Acá está la lámina del Rorschach, que es el test de colores, y también está este narrativo que es el CAT-A, que es de percepción, pero en niños. También hay una otra lógica paradigmática y que tiene que ver con un paradigma crítico donde tratamos de comprender cómo la historicidad del fenómeno social, los intereses, las necesidades pueden ir a la mano en este proceso como tal. Bueno, acá los test también nos permiten determinar etiopatogénicamente sobre qué es lo esperable para una respuesta, pero también un tipo de personalidad de un sujeto versus el desarrollo que esté como cursando. Bueno, antes de introducir a Rothschild, ya habíamos comentado un poco de la historia, así que no me voy a detener tanto en ello. Principalmente, el Rothschild tiene una consigna inicial donde se le muestran las 10 láminas y se le pide al sujeto, mire, le voy a presentar una serie de láminas. Aquí no existen respuestas ni buenas ni malas. Y le voy a pedir que me pueda comentar qué es lo primero que ve en cada una de ellas. Esa es una de las consignas. Otra consigna es no mencionar de que no existe respuesta buena ni mala, sino más bien le voy a presentar una serie de láminas o le voy a presentar 10 láminas, las cuales le pido que pueda mirarla
y me comente todos los que se le viene a su mente. Entonces, ahí también intencionamos la posibilidad de que el sujeto pueda dar más de una respuesta, por ejemplo. Una vez que uno aplica una lámina, se la pasa al sujeto, y el sujeto la primera solamente vez, uno le puede decir, puede dar vuelta a la lámina, si usted quiere. Entonces la persona toma la lámina y la puede mirar para otro lado y ver otro, por ejemplo, contenido. Sin embargo, ya si no ve nada o no quiere dar la vuelta, no se le vuelve a incitar sobre esta posibilidad. Cada lámina en particular tiene una temática y lo vamos a trabajar hoy día. Entonces, si bien uno hace un informe con todas las descripciones de las 10 láminas, sí uno puede detenerse en observar específicamente la vinculación objetal con una en específica. Por ejemplo, la lámina 3 que se ve ahí en orden, que están estos como fueguitos, es la lámina de la relación interpersonal. Entonces, uno podría a lo mejor comenzar a ver con otras láminas, como por ejemplo la lámina 9 que tiene que ver con las emociones, la lámina 10 que tiene que ver con la identidad, y decir, ah, mira, quiero saber cómo es el sujeto en relación, por ejemplo, con el entorno. Pero, por ejemplo, también me podría ir a la lámina 4 y la lámina 6 y 7, las cuales yo puedo observar las relaciones vinculares con nuestros padres, por ejemplo. Entonces, ahí son distintas formas de acercamiento al instrumento. Una vez que uno le muestra esta lámina, el sujeto la toma, la devuelve, y uno la tiene que dejar boca abajo. Después le pasa una segunda lámina y sucesivamente. Cuando el sujeto vaya comentando la primera vez, por ejemplo, ¿qué es lo que ve? Entonces el sujeto dice, no, veo una taza. O sea, uno tiene que anotar textual toda la taza y en cuántos segundos se respondió a eso. Entonces ya, el sujeto se demoró 10 segundos y dijo taza. Perfecto. Después, la primera vez también uno le podría preguntar y decir, ¿qué más? Incitándolo, invitándolo a ver más de una respuesta. Y eso se llama la productividad ideoasociatividad. O sea, hay un mecanismo más de creatividad y racionalidad y es un buen indicador ver más de una respuesta en cada lámina. La segunda vez, si el sujeto, a pesar de darle un tiempo, no vuelve a responder más de una lámina, uno no le vuelve a reforzar que vea otros indicadores. Una vez que finaliza esta primera parte, nosotros vamos a ver un protocolo donde están estos mismos dibujos de manchas y uno tiene que contrastar con la persona en qué parte del dibujo, o sea, perdón, en qué parte de la mancha vio lo que vio. Por ejemplo, en lámina 1 yo veo una taza, volviendo con el ejemplo. Entonces le digo, bueno, Juan, usted me comentó en la primera lámina que usted había visto una taza. ¿Qué le hace pensar que era una taza? Por la forma, por el color, por el movimiento, por la textura. Esos son los indicadores de contenido. Uno se los menciona para saber con claridad cuál es el tipo de percepción que el sujeto tiene. Entonces, la primera vez el sujeto dice, bueno, parece una taza. ¿Me puede mostrar dónde? Y uno le puede devolver la lámina o mostrar el protocolo para que indique y uno pueda marcar la localización, o sea, en qué parte ve la lámina. Por ejemplo, yo acá veo la taza, como de ejemplo, y la veo en la parte de arriba en esa punta. Ya, entonces yo en mi protocolo marco dónde veo esa taza. ¿Y qué le hizo pensar de que era una taza? Bueno, mire, yo sabe que eh, gris, las tazas son gris, entonces por el color primero y por la forma igual. Ya, entonces uno coloca color y forma. A veces también uno puede decir, no, me dio la sensación por la forma. Perfecto, entonces uno coloca forma. No, me dio la sensación por el movimiento, porque se está moviendo. Ya, por el movimiento. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cuando uno termina, bueno, según la cantidad de respuestas, tiene que hacerlo uno a uno. Entonces, por ejemplo, en la mina 1 yo vi una taza y vi un auto. Solo digo, bueno, Juan, ahora usted, la segunda, después usted vio un auto. ¿Ya? ¿Dónde lo vio? Las mismas características. Al finalizar todas las láminas, hacemos una prueba que esta nos permite determinar o fortalecer nuestra concepción de estructura clínica de personalidad. Entonces, por ejemplo, nosotros le podemos decir, y esto nos permite también evaluar el sentido de realidad del sujeto frente a ciertas respuestas. Por ejemplo, Juan, usted en la lámina 3, el examen de límites son
cuatro láminas son la lámina 3, la lámina 5, la lámina 8 y la lámina 10. Entonces le digo, bueno, Juan, usted, la lámina 3, perdón, aquí hay dos elementos importantes. Si Juan en la lámina 3, la primera respuesta, porque se toma primera respuesta, segunda respuesta, o partes de la respuesta. Si la primera respuesta, por ejemplo, en la lámina 3 fue un contenido humano, una persona específicamente, nosotros no es necesario contrastar eso. Le decimos, Juan, usted hay mucha gente, ahí lo planteamos siempre la lógica social, hay mucha gente que en la lámina 3 ve humanos. Sí, yo también la veo. Perfecto. Si en caso que nosotros, o sea, Juan, haya respondido primera respuesta, le colocamos 2 puntos. Si Juan dijo, por ejemplo, su primera respuesta, un ventilador, y la segunda respuesta, humano, ahí le colocamos 1 punto. Si en caso de que ya Juan no haya visto finalmente la imagen, por ejemplo, como le hay dos visiones, la visión de que responde correctamente, o dos, yo le puedo decir, Juan, hay personas que en esta lámina tienden a ver una persona. ¿Lo logra ver usted? No, la verdad que no lo logro ver. Entonces, bueno, si no lo logra ver, mire Juan, hay muchas personas que tienden a ver una polilla como un ave, las mismas características. Lo mismo en la lámina 8. Acá se espera de que 5, ver polillas, ver insectos, como primera respuesta. En la lámina 8 yo, por ejemplo, veo una mesa, no logro ver los animales, está bien, 0. Y en la lámina 10 se espera que uno pueda ver contenido marino, lo mismo. Si la persona lo vio, 2 puntos. Si la persona lo vio en segundo plano, 1 punto. Si la persona no lo ve, 0 puntos. La sumatoria daría máximo 8. Y 8 sería estructura de funcionamiento neurótico. Y ahí comienza a bajar, ¿sí? Por ejemplo, bajo 5 ya son más psicóticos, aproximadamente de 4 a 3, ya íbamos determinando límites, siempre se mantiene en 5, y bueno, obsesivo en 8, más histérico en 7, y en 6 más neurótico como tradicional, ¿sí? Hacemos el informe, y el informe tiene esta tabulación que la vamos a ir viendo en la próxima clase. Entonces, por ejemplo, está la localización que le comentaba, que es en qué parte del dibujo ve lo que ve, ¿sí? Están los determinantes, por ejemplo, que vienen a ser la, la calidad de elementos formales de lo que usted ve, o qué le hizo pensar lo que vio. La categoría conceptual es, por ejemplo, el contenido específicamente que ve. Por ejemplo, hay contenido humano, contenido animal, contenido mitológico, contenido, por ejemplo, naturaleza, objeto, anatomía. Esperando que la mayoría de la gente pueda ver mayor contenido animal, alrededor de un 70%, porque habla mucho de la capacidad de adaptación, y contenido humano porque habla mucho de la sensibilidad y la empatía. Los objetos se espera siempre en rango hasta 5 máximo, inclusive algunas literaturas plantean hasta 10, pero yo siempre lo voy a dejar como el margen de 5. Contenido de naturaleza máximo 3, que eso equivale a una respuesta casi. Y por su contenido anatómico alrededor de 0 a 2%. O sea, es decir, si yo doy muchas respuestas, más de 30, 40, esperaría que máximo dé una respuesta de contenido anatómico, pero no es una buena respuesta, porque esos contenidos conceptuales hablan de frialdad emocional y ciertos rasgos un poco más perversos. Y la calidad del concepto es lo que nosotros ponderamos, y acá donde genera mayor interpretación y
Por eso es importante que ustedes lo puedan hacer en grupo en su trabajo. Porque, por ejemplo, la lámina uno, cuando yo les decía que yo veía una taza, puede ser que muchos de ustedes no vean esa taza. Entonces usted acá le coloca una connotación y una nota sobre si es viable lo que yo respondo o no. Porque hay personas que podemos concordar de que todos vemos lo mismo y otras lógicas pueden que no sea así. Bueno, esto ya lo hemos ido conversando. Me quiero detener en algunos aspectos. La lámina, cuando nosotros le pasamos cada una al sujeto, vamos primero entonces evaluando y colocando en la tabla la lámina, el número de la lámina. Segundo, cuánto tiempo tarda por cada respuesta que da. Por lo general, si pasan más de 15 segundos a 20 y no da ningún tipo de respuesta, ya se toma como fenómeno especial o shock al color. O sea, la persona quedó muy pasmada, quedó muy angustiada por la lámina y uno en ocasiones va evaluando si eh, le cambia la lámina. No detiene la prueba solamente con una respuesta. Hay otro tipo de fenómenos shock que son más encubiertos, por ejemplo, de que yo tiendo a tardar la respuesta o tiendo a dar una respuesta medianamente regular y la siguiente lámina ya no veo nada. Entonces, eso también es un indicador a tener en consideración. Y después nosotros colocamos la respuesta, obviamente, del sujeto y previo a ello, ¿en qué posición ve la lámina? Nosotros cuando lo vamos a ver en clase, pero cuando la típica lámina que está así, la vemos en A. Después invertida completa la vemos en B. Así en este caso, mi izquierda sería la C. Y en caso de verla, por ejemplo, para el lado derecho mío, sería la D. Entonces nosotros tenemos que evaluar dónde ve lo que ve. Entonces, por ejemplo, yo en la primera parte de la lámina veo derecho, veo un ventilador, después la doy vuelta un poco y digo, mira, aquí veo una taza. Entonces, ahí tenemos una posición en A y una posición en este caso, en B. Perdón, hago la diferenciación. En A, invertido en B, estaba mirando solo simbología, izquierda, o sea, perdón, en A, invertido en C, en caso de izquierda en B y en caso de derecha en D. O sea, esto es más o menos en la hoja de registro. Entonces, por ejemplo, en la lámina 1, mi posición fue ver una taza en C, la vi invertida. Mi tiempo de reacción respondía a los 8 segundos. Mi respuesta fue ver una taza, por ejemplo, de colores. La localización, por ejemplo, yo la vi en toda la lámina. ¿Ya? Entonces ahí uno va evaluando la localización de ella. Y ahí puede ser, por ejemplo, respuesta global, que es toda la lámina. Respuesta en D, de mayor, que en este caso es un detalle grande. O sea, yo lo vi casi toda la lámina, pero no toda la lámina. Un de D, o sea, D mayúscula, D minúscula, que es el detalle inusual, o sea, lo vi pequeño. Y puede ser también en S, que en S sería blanco. Blanco puede ser blanco S mayúscula como un detalle grande, donde yo veo, o una S pequeña como un detalle pequeño. Bueno, acá algunas consignas adicionales, le voy a mostrar una serie de láminas que tienen manchas y le voy a pedir que me digan a qué se parecen lo que usted ve en ellas. Entonces yo le añadiría como qué es lo primero que usted ve. Usar palabras como imaginar, sentir, inventar, rechazar o promover respuestas, ¿sí? Asentir o negar también hay que rechazar, no puedo decir muy bien, y dar retroalimentación muy bien tampoco se recomienda. Esta es la hoja de localización que le comentaba anteriormente. ¿En qué parte de la lámina vio lo que comenta? Y le hace pensar que X, o sea, por ejemplo, en la lámina 2 yo veo un plato. ¿En qué me hace pensar a mí que es un plato? Por la forma, por el color. Bueno, veamos cada una de las láminas. La lámina 1 es el primer acercamiento a una experiencia, en el fondo, altamente ansiógena, como es la aplicación de esta mancha.
Acá, por ejemplo, representa cómo el sujeto aborda una nueva experiencia en la vida, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a evaluar también cómo es el funcionamiento del yo frente a la demanda del ello y el superyo. En ocasiones, cuando nosotros tenemos contenido ANAT, por ejemplo, como anatómico, se puede evaluar mi percepción frente a una enfermedad. Y como se plantea acá, es muy común que sea un fracaso en esta lámina. O sea, los fracasos en sí son extraños como primera respuesta, pero hay personas que le ha ocurrido que no logran responder. Ahora bien, vamos a ver más adelante y les voy a mandar un listado de respuestas esperables en esta lámina, ya porque hay un fenómeno que yo les contaba que también son las respuestas populares. Por ejemplo, en esta lámina la mayoría de la gente tiende a ver una máscara, un ángel, eh, un murciélago, una polilla, ¿sí? Algunos ven algunos bichos, por ejemplo, y ahí algunos ven bichos invertidos. Ese tipo de respuesta y uno tiene que ir entonces consignándola y ponderando, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver, como le comentaba en clase, pero va a influir mucho en la respuesta con el tema de la calidad que usted le coloque. Por ejemplo, si yo en este caso viera, estoy inventando, un cinturón, y usted me dice, oye, interesante, jamás lo había visto, y lo veo, por ejemplo, en gran parte de la lámina, uno puede categorizar como una respuesta más creativa, como original, y eso es un buen indicador. Y eso, por ejemplo, ahí uno lo pondera como, depende la calidad de la respuesta, pero por ejemplo, y también el determinante. Entonces, yo le digo, no, mire el cinturón porque por la forma. Perfecto. Entonces ponemos F, y en este caso la calidad sería W más, que es, o más, que sería como el mejor, por creatividad. Pero también, como les comentaba, las respuestas populares es lo que la mayoría de la gente tiende a ver. Y eso si bien es bueno, pero es como, ok, pasó. Sí, sí, es como cuando uno pasa con un 4 una nota. Es como ya, ok, pasó, pero no con grandes distinciones. Entonces, por ejemplo, que yo vea una polilla, vea una mariposa, es una respuesta ya popular. Todo el mundo tiende a ver esa misma respuesta. Entonces nosotros colocamos, por ejemplo, categorización de PO. Pero como les menciono, no es una respuesta creativa, sino más bien una respuesta centrada en una realidad social como tal. La segunda lámina es la primera lámina que nosotros observamos y conectamos con la emocionalidad. La emocionalidad es todo lo que tiene que ver con colores. Acá vemos rojo abajo y vemos rojo arriba. Esta lámina, ya siendo la segunda, habla de cómo el sujeto enfrenta ciertos conflictos e impulsos, principalmente asociados a distintas temáticas de su vida, cómo canalizas esos impulsos más primitivos, la ira, el temor, el vacío. A diferencia de la lámina 1, por ejemplo, en la que toda la mancha constituye una imagen, en esta se pueden distinguir dos mitades, cada una de ellas forma parte de un sujeto. Acá, por ejemplo, respuestas que son recurrentes son ver dos samuráis tomándose las manos o dos personas tomándose las manos. Vemos pandas, por ejemplo, tomándose la mano. Vemos un cohete acá en lo blanco, con el fuego abajo, entonces integramos el color. Hay personas que ven como estos sujetos apoyando, haciendo como sumo, y que alrededor hay como llamaradas. Importante en esta lámina, las respuestas más favorables son respuestas por lo general en D y en G. Entonces, sería bueno que un sujeto lograra integrar con una respuesta global, o sea, vea una respuesta que integre todo este dibujo y que, por supuesto, en este caso, incorpore los afectos que aparecen arriba. Entonces, por ejemplo, si yo me quedo y yo le digo, ¿qué es lo que le hizo pensar de que era un panda? No, solo por el negro. Esos son ciertos indicadores que al final estamos reprimiendo las emociones. En la lámina 3 es muy específico ver relaciones interpersonales y evaluar la identidad sexual. Específicamente, esto segundo tiene que ver como el tipo de género que uno tiende a ver. Por ejemplo, yo acá veo dos hombres o a una persona podría ver dos mujeres.
En ella también se esperan respuestas como las relaciones interpersonales, como dos personas que se miran, se ven fuegos, se ven mariposas al medio, se ve un insecto, también, por ejemplo, una corbata, pero la respuesta más popular y clásica es dos personas sujetando principalmente un canal. Y volvemos de nuevo a lo mismo. Ojalá tener una respuesta que logre integrar gran parte del dibujo. Personas que, por ejemplo, acá podrían ver en la parte de abajo huesos, como patas, por lo flaco, por ejemplo, que están las piernas, como yo le comentaba anteriormente, no sería un buen indicador porque es anatómico y anatomía tiene que ver con frialdad. Entonces ya temprano, respuesta de la lámina, el sujeto ya comienza a ver contenido anatómico o partes del cuerpo, órganos, por ejemplo, no es un buen indicador. La lámina 4 es una de las láminas más choqueantes porque nos conecta directamente con nuestra percepción o fantasía frente a la autoridad y específicamente frente al género masculino asociado a nuestro padre. Esto obliga mucho a lo etípico, a la castración, evaluar la resistencia frente a la inferioridad. Es un dibujo que tiende a generar mucho shock y eso es por situaciones inconclusas. Una respuesta muy común acá es ver un gigante, por ejemplo, ver botas abajo y, y obviamente verlas por el color, que en este caso podría ser negro, que ahí sería un color de tipo acromático, o si no, también por la forma. Después ya pueden haber alguna respuesta mucho más creativa, que no quiero decir la que veo yo, pero ahí la idea es que a lo mejor en clase vamos a hacer un poquito el ejercicio, ¿sí? Si el sujeto logra sobreponerse, como dice acá, la angustia, discrimina los matices de color oscuro, puede interpretar la imagen como la piel de un animal, murciélago, mariposa, pájaro, botas o pies. La lámina 5 es la lámina que principalmente nos sitúa como en un sujeto que está socialmente con vínculos con otros. Es la del sentido y de la realidad. La mayoría de las respuestas populares son ver una polilla, ver una mariposa, principalmente, ¿sí? Eh, es una respuesta donde no tiene color, entonces también ahí esperaría uno evaluar gran parte de la lámina. De nuevo, si yo veo partes pequeñas de la lámina, no sería un buen indicador, ¿sí? Porque sería que en ciertas ocasiones o mi emocionalidad o mi forma de percepción de las relaciones sociales podría estar como teñida finalmente por una mala interpretación. Por ejemplo, acá abajo dice que hay personas con esquizofrenia que tienden a ver esta lámina de una forma bastante amenazante, con un contenido mucho más paranoico. Por ejemplo, esto es una trampa o una polilla que se está acercando a mí. La lámina 6 conecta nuevamente con el conflicto más edípico, específicamente asociado a la sexualidad. Esta es una lámina donde la mayor parte de la gente tiende a ver o una medalla, por ejemplo, o un tipo de tótem en la parte de arriba. Y eso es como nosotros percibimos la sexualidad, la percibimos de una forma punitiva, libre, eh, como por ejemplo el superior saliente de la imagen más masculina, más femenina. Esta lámina a veces tiende a generar, por ejemplo, contenido más erótico o lo que yo anteriormente les comentaba en ciertos indicadores de psicopatía y perversión. A mí me ha pasado varias veces que yo, por ejemplo, digo, veo una parte de un cuerpo o veo, por ejemplo, arriba el órgano sexual masculino o inclusive veo un animal, me tocó una vez, me acuerdo un caso, que está como partido a la mitad y se ve como la piel. Son indicadores muy fuertes, pero la mina 7 habla de la feminidad, pero ahora el conflicto es con la madre, principalmente. Entonces, acá, por ejemplo, es recurrente que se vean dos personas que se están mirando específicamente. Algunos ven algunos sombreros, por ejemplo, en toda la lámina, como tal. Acá vuelvo a lo mismo. Cuando nosotros no logramos responder adecuadamente, cuando le atribuimos una connotación negativa
cuando no logramos ver, por ejemplo, la feminidad, en este caso como contenido femenino, son malos indicadores. Ahora es recurrente que acá uno pueda ver una respuesta en G, pero también respuesta en D finalmente, como partes de una lámina. Cuando, o sea, por ejemplo, ver una parte de la lámina acá y ver otro contenido en la otra parte de la lámina. La lámina 8 habla de los afectos, la percepción de integración de los afectos. Acá todo es color, entonces una persona que ya en las láminas anteriores no haya logrado identificar las emociones, por ejemplo, no la hayan mencionado, va a haber mucho conflicto con esta lámina. Acá la respuesta más común es esperable ver una montaña y específicamente ver a dos animales mamíferos que están escalando, ¿sí? Y de ahí uno ya puede empezar a integrar nuevas respuestas, por ejemplo, ¿sí? La socialización, la integración, como tal. Hay personas que están muy reprimidos y negados a las emociones y a pesar de que hay color acá, uno podría no ver este color. O, por ejemplo, solamente qué es lo que me hizo pensar de qué era lo que era la lámina anterior por la forma y no integrar nunca el color. El color está 100% vinculado con las emociones. Acá vino otra experiencia donde es la angustia específicamente frente a conflictos sobre cómo toleramos la frustración, la ansiedad y experiencias que no tenemos el control. Acá también una lámina llena de emociones, en el fondo de todo el color. Se espera que esta lámina uno, por ejemplo, pueda ver fuego en la parte de abajo como llamarada, pueda haber un tipo también como de contenido un poco eh, marino arriba. Hay gente que ve áreas verdes, por ejemplo, alrededor, es como un paisaje. Son algunas respuestas como tal. Y la lámina 10 es la lámina del pronóstico, pero específicamente la identidad. Es la lámina más digregada, donde cuesta mucho comprenderla como un todo. Y acá se esperaba, como le comentaba, que uno puede ver contenido marino. Acá, por ejemplo, esta lámina es cómo nosotros nos visualizamos hoy día en una integración. Una persona con psicosis no lograría integrar, además de colocar estos fenómenos mucho más paranoicos. Eh, Platos de comida, fondos marinos, es parte del proceso de integración afectiva en estas láminas. Bueno, esto es lo que yo anteriormente le estaba comentando, ¿sí? Lo de la ponderación en torno al índice de realidad o examen límite. Bueno, ahora me voy a ir para introducir el otro PPT. Bueno, esto lo quiero trabajar más en clase, así que solamente lo voy a dejar de manera más general. Yo lo que le comentaba es que ahí existen cuatro tipos de respuestas, en el fondo. Respuestas que son mucho más en G, respuestas que son en D, respuestas que son en DD y respuestas que son en S. Entonces, ahí uno, acá lo vamos a trabajar, uno va colocándole nota o ponderaciones. Por ejemplo, en la lámina 1 yo veo una máscara y la veo en toda la lámina, entonces es un buen predictor. Entonces ahí vamos integrando ciertas respuestas, lo vamos combinando, versus decir, no, veo solamente la máscara por los ojos blancos. Entonces eso influye, por ejemplo, en el tipo de lámina. Y ahí lo que vamos a trabajar, cada una de estas, uno le va colocando un porcentaje y después lo va sumando de una forma cuantitativa para ver los rangos esperados. Pero eso lo vamos a trabajar en clase para que así podamos construirlo entre todos. Así que esperando que puedan revisar esta cápsula, que no tengan mayores dificultades con el trabajo que tienen que entregar el martes y nos veríamos el martes. Así que estén muy bien y que tengan excelente